Entonces vamos a ver este tipo de ordenación, ¿ya? Que se conoce como el insertion sort o el ordenamiento por inserción, ¿ya? Este tipo de ordenamiento eh, tiene se podría decir que es mucho más lento, mientras tiene más cantidades, más cantidad de elementos que ordenar, ¿ya? Por ejemplo, si tiene eh, dos elementos, pues lo hace en cuatro pasos. Si lo hace con ocho, lo hace cuatro y así, ¿no? Entonces, tiene eh, es un poco lento, ¿no? Es uno de de los ordenamientos más lentos, pero es muy útil siempre y cuando tenemos pocos, pocos, mm, pocos elementos, pocos datos que ordenar, entonces ahí es muy fácil trabajar. Ya, además que este también nos puede ayudar a utilizar eh, lo que se conocen los métodos de búsqueda, que eso, si nos alcanza, vamos a ver, ¿no? Pero vamos a ver este primer algoritmo. Como puedes fijarte aquí, eh, el- cuando tenemos que ordenar, va a ir buscando elemento por elemento y tiene que recorrer toda la lista, todos los datos al siguiente elemento. Entonces queda el 8 y tiene que buscar su posición, el 7 y insertarlo en la posición que corresponde. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ir revisando todo el tiempo nuestro, ¿cómo se llama? Eh, nuestro, nuestro array, ¿no? Todo el tiempo tiene que estar revisando. Entonces, siempre tiene que volver a empezar. ¿Ya? Por eso es que lo hace muy lento. Tiene que empezar todo desde cero cada vez que va a colocar un elemento para ordenar. Bien, entonces vamos a ir armando el algoritmo de este método. Entonces vamos a llamar el ejercicio número 19. Este de acá es el método de ordenación por inserción. Bien, entonces vamos a ir acomodando nuestras variables y todos aquellos elementos que vamos a necesitar para trabajar. Vamos a buscar include vector para poder usarlo. Ponemos using namespace std para dejar de utilizar los stds como sein y como seout. Bien, este método de ordenación en este caso va a necesitar más contadores, ya va a necesitar también más variables para ir verificando. Entonces, ¿qué necesitamos utilizar? Bien, vamos a usar un int y vamos a poner un vector
digamos que en este caso vamos a usar 15 elementos. Vamos a usarlo también como la anterior vez, usando un rand para cargar un vector aleatorio. Un rand. Vamos a necesitar un contador i, un contador j y un contador k. Y vamos a necesitar, más que seguro, en un momento, ya crearme una variable auxiliar por si llegamos a necesitar. Vamos a crear una nueva variable. En este caso, una variable tipo booleano, que se llama tipo bool. Este tipo de variables nos da datos solamente que valen 0 o 1, cualquiera de esos dos. Y eso es nos va a ayudar para verificar si hemos insertado un elemento en la ordenación o no. Entonces, vamos a poner el nombre insertado y lo vamos a iniciar como si fuera falso, como si no se hubiera insertado. Bien, entonces esas son las variables que vamos a necesitar. Necesitamos cargar el vector, así que vamos a poner un for, como hicimos la clase de ayer, el contador que empiece en 0, que sea menor a 15 y que vaya incrementando de 1 en 1. Tenemos la llave y ponemos que en cada elemento del vector, en su posición i, va a ser igual al rand con un margen de 100 dígitos, de 100 números. Entonces, el vector se va a llenar con números de forma aleatoria. ¿Hasta ahí alguna duda? No, ok. Entonces, estamos llenando el vector de forma, eh, puede decir, eh, de forma autónoma. Ya nosotros no vamos a insertar valores, sino que se va a llenar solito. Y vamos a pasar a mostrar nuestro vector. Para eso vamos a poner un for con una i que empieza en 0. Indicamos que i tiene que ser menor a 15 y vamos añadiendo i más. Y ponemos nuestro cout, ¿no? Cout, nuestro elemento que es el vector en su posición i. Y también nos vamos a necesitar que tengan un espacio en todos los elementos. Vamos a revisar si se ha creado el vector. Entonces, aquí estoy. ¿Cómo? No me he equivocado. Sí. Listo. Como pueden fijarse, ya tenemos el número random. Si yo le pongo 200, también puede cambiar el número. Ahí está. Si le ponemos 10, pongámosle 50 para que genere números random. Ahí está. Esos son los números aleatorios que puede generar de forma aleatoria. Listo. El siguiente vector que vayamos a mostrar, este por si acaso es cargar el vector,
Vamos a anotar aquí los comentarios para poder usarlo más adelante. Cargar el vector y este nos sirve para ¿qué? Para mostrar el vector. Listo. Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es el ordenamiento, que es la ordenación por ordenación por inserción. Bien. Primero, bueno, vamos a necesitar hacer el for para poder ingresar a nuestro vector y leer lo que tiene. Entonces, para una i igual a 0, que tiene que ser luego una i menor a su tamaño, y que también tiene que añadirse de uno en uno. Hasta ahí todo correcto. Aquí vamos a indicar lo siguiente. Vamos a poner un segundo for. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro insertado ya está sido declarado falso. Entonces ya hemos inicializado en esa posición, entonces en ese valor. Entonces lo que nos queda es ingresar a buscar el elemento pequeño. Entonces, una for. Para una j que empieza en 0, porque es el inicio del vector, tiene que ser esa j menor a 15 y vamos a incrementar de 1 en 1. Bien, ¿qué sucede acá? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es verificar los elementos del vector. Vamos a preguntar si nuestro vector en su posición j ¿ya? Viene a ser mayor o igual al elemento que está en el vector, pero en su posición i. Si es mayor a eso, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar nuestro auxiliar ahora y vamos a decirle que eso va a ser igual a lo que tiene nuestro vector en su posición i. Lo que estamos haciendo es sacar el elemento del array y ahora vamos a pasar a mover todo lo que está delante de ese elemento que hemos encontrado a su posición original, y a su posición con la que tiene que estar ordenada. Entonces, siempre lo vamos a hacer hacia la derecha, o sea que vamos a recorrer todos los elementos antes del que ya hemos sacado, lo vamos a recorrer a la derecha, ¿ya? Para que sea más fácil la ordenación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a poner un for, aquí abajo, un for, y vamos a decir que k es igual a 0. K es igual a 0. Bueno, vamos a empezar. K igual a i, porque vamos a indicar que k es el mismo vector, solo que sin contar el elemento que ya hemos extraído de toda esa lista de variables. Por ejemplo, aquí entre 33 y 36 está ordenado. Bien, cuando nos toque 27, entonces el 27 va a salir fuera de acá, el 36 va a venir acá, el 33 viene acá y el 27 que estaba afuera se viene adelante.
Y así lo mismo con todos los elementos para que se pueda ordenar. Entonces por eso es que K va a tomar como valor inicial el espacio que está dejando el elemento que estamos sacando afuera de ahí. ¿Ya? Entonces K es igual a I y le pongo que K tiene que ser mayor o igual a J más 1. Punto y coma. Le vamos a poner K menos menos. Entonces quiere decir que va a decrementar. Ya va a ir hacia atrás. Entonces, mientras todos estos elementos se van hacia la derecha, el elemento que está afuera se va a acomodar hacia la izquierda. Cosa que no hemos verificado en el segundo for. Acá tenemos que verificar que el elemento sí se ha insertado para ver si pasa de nuevo a hacerlo o no. Entonces vamos a añadir y no fue insertado. Entonces, ahora sí ya tenemos todo eso totalmente listo. Ahora tenemos la letra, esto de acá y vamos a pasar a hacer lo siguiente. Vamos a decir que nuestro vector que está en la posición K va a ser igual a nuestro vector en la posición K menos 1, o sea, el anterior. Punto y coma. Y afuera de este for con el K, ponemos que nuestro vector en la posición J, que estamos intercambiando valores, va a ser igual a lo que tenemos guardado en la auxiliar. ¿Ya? Y vamos a indicar que insertado se ha logrado. Entonces ponemos true y que el insertado sí fue válido. Esta es la ordenación por inserción. El primer for lo que hace es indicarnos si el elemento ha sido insertado o no ha sido insertado. Bueno, perdón. El primer i, el primer ciclo, el primer for que está acá, es para identificar dónde nos vamos a ubicar. El segundo nos indica que le va a ubicar correctamente la posición y el elemento que fue sacado. Vamos a intercambiar todos los pasos y colocamos al que está afuera del array en su posición adecuada. Luego vamos a pasar a hacer lo siguiente, pasamos a intercambiar valores, ¿no? El valor de vector en J va a ser verdad, va a tener lo que tenía el auxiliar, que es el elemento sacado de la lista, de todo esto de acá. Indicamos que el que la variable insertado sea igual a true. Nada más. Y como se ordena sobre el mismo vector, vamos a mostrar de nuevo el. Vamos a probar. Perdón.
Aquí vamos a poner un cout barra n ver si no está mostrando. Pero si está mostrando el vector correctamente, no lo está ordenando. Vamos a revisar. El primer for, que es esto, menor a 15. El segundo tiene que ser, perdón, menor a i. Hasta donde llegó la primera línea. Ahora se vamos a probar. Ya debería estar. Ya, ordena el 27, como le estaba diciendo, ordena el 27, aquí adelante estos dos, falta el 15, a revisar. K igual a I, K igual a menos 1, K menos. Debería estar funcionando. Vamos a ver. Vamos a poner algo así. Vamos a poner una n igual a 10. Ya, entonces aquí en vez de poner 15 pongo n, poner n, n, vamos a poner que es n, vamos a cambiar el random a 20. Hasta aquí ya va. 3, 6, 15, 17, 13. También adelante. El 15 aquí adelante. El 6 más adelante. El 6 más 9 y el 1 al 20. Vamos a insertado.
Ahora sí, el insertado se tenía que estar dentro del for. Y acá este tiene que ser en. Ahora sí, ahí está. Entonces, el vector original es 3, 6, 17, 15, 13, 15, 6, 12, 9, 1. Y el ordenado es 1, 3, 6, 6, 9, 1, 12, 13, 15, 17. Entonces, nosotros lo único que podemos cambiar es este número de acá para definir cuántos, qué rango de números queremos. Por ejemplo, queremos, no sé, que sea hasta 100 y este de acá que nos ponga, no sé, eh, 15 datos distintos o digamos 20 datos distintos. Con vector n nos va a entregar este vector de aquí arriba y con el siguiente va a empezar a ordenar. El de arriba es ordenado, el segundo ordenado. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces ahí le voy a dejar unos minutitos para que puedas ir copiándolo. Un momentito, ya vuelvo. Bien, lo voy a poner al Classroom para que lo tengas también ahí el método de ordenación. Esta parte de acá es donde se ordena, solamente esta parte de acá. Ya, eso es lo que hace toda la tarea de ordenar el vector. Bien, vamos a usar ahora
el método de ordenamiento rápido o conocido como el quicksort, que sería este de acá. Este. El método de quicksort es un elemento, bueno, es un método de ordenación que se conoce como recursivo. ¿Por qué? Porque eh, eh, este método de ordenación necesita una función que se va a llamar a sí misma cada vez. Pero ¿cómo funciona? Lo primero que va a hacer, dice acá, ¿no? Damos un elemento, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es primero escoger un elemento que lo vamos a llamar pivote. Entonces, el pivote puede ser cualquiera de los elementos que están dentro del, del array, ¿no? Una vez que encontramos ese pivote, va a funcionar como nuestro elemento central, ¿ya? Y va a dividir todo el vector en dos partes, el lado izquierdo y el lado derecho del pivote, ¿no? Y el pivote va a ser el que se... Entonces, se van creando pequeños arrays, tanto a la izquierda y a la derecha, que van a hacer la misma tarea, ¿no? Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos la recursividad. Entonces, vamos a ver, esta es la animación, toma el pivote, está a la derecha, está a la izquierda, y empieza a verificar los elementos que tienen a su lado. Y lo primero lo va a ordenar al lado, digamos, primero al derecho, ¿no? Y al izquierdo también, ¿no? Después de hacerlo al derecho. Ya, pero aquí hay algunos elementos que tenemos que hacer para identificar cuál va a ser nuestro pivote. Entonces, una vez que sabemos el elemento del pivote, en este caso, en el ejemplo del centro, se crean dos arrays pequeños, ¿no? Uno a la izquierda y a la derecha. A la izquierda van a estar todos los menores en números menores o iguales al pivote. Entonces, esta es a la izquierda. Y a la derecha, todos los elementos mayores, ¿no? Pero todavía se encuentran desordenados. Y entonces a esta desordenación la misma computadora lo puede volver a, a utilizar, ¿no? Vamos a pasar a su programación. Eh, Por todo esto, voy a borrar esta parte de acá que es la principal. Entonces, este va a ser nuestro ejercicio número 20. Este va a ser el método de ordenación Quicksort o ordenamiento rápido. Bien. Vamos a crear una función. Esta sí o sí necesita de la función. Ya, así que vamos a necesitar la función. Vamos a llamar la función
que se llama ordenar. Vamos a poner como nombre void ordenar. Y este ordenar va a recibir un vector eh, va a necesitar la cantidad de elementos, así que vamos a poner una n, ya en n va a necesitar el vector, va a necesitar una posición inicial, una posición inicial y va a necesitar una posición final. Bien, ahí es donde vamos a hacer el ordenamiento. ¿Y cómo va a funcionar esta función? Bien, funciona de la siguiente manera. Vamos primero a preguntar con un if si mi posición inicial es menor mi posición final. Si eso es así, entonces vamos a crear el pivote. Entonces vamos a crear una variable aquí arribita, un int posición pivote. Ahora en el if vamos a decir lo siguiente, que esa posición pivote va a ser igual al centro. ¿Ya? ¿Cómo sacamos? Vamos a hacer la posición inicial más mi posición final. Estamos jugando en este momento con los índices. ¿Ya? Eso dividido 2. ¿Ya? Digamos, si es si son 11 elementos, el elemento número 5 va a ser el pivote. Si son 10, el elemento 5. Si son 8, es 4. Si son 4, es el 2. Y así. Entonces, eso es lo que va a ir ocurriendo. Ahora vamos a crearnos aquí unos... también nos vamos a necesitar unos contadores. Un contador i, donde le vamos a decir a ese contador i que va a ser igual a mi posición inicial. Y vamos a necesitar un segundo para poder hacer lo siguiente. J es igual a mi posición final.
Y vamos a decir que vamos a crear una variable más que le vamos a llamar pivote. Entonces vamos a poner el pivote va a ser igual a lo que tiene el vector en su posición del pivote. Post pivote. Listo, continuamos. Ahora, vamos a empezar a verificar ahora cuáles son los elementos menores y cuáles son los elementos mayores. Para eso vamos a decir que nuestro contador i va a comenzar en el valor del pivote, de la posición del pivote, este, a ver, ya, perdón. Ya, está bien. Vamos a empezar a avanzar. Entonces, y este es más 1. Vamos a empezar a recorrer el array que se han creado. Y vamos a usar un while dentro de este if. Y ponemos mientras que i sea menor o igual a la posición final. Si sucede eso, entonces va a pasar lo que está dentro del array, dentro del while. Y vamos a preguntar, ¿sí? Y es menor o igual a pivote, ¿qué va a pasar? Va a pasar que primero la lista, o sea el vector, en la posición del pivote vector en su posición del pivote tiene que ser igual al mismo vector entonces el vector en su posición pivote va a ser igual al mismo vector pero en su posición y luego paso como ya se quedó vacío entonces quedo con el i y eso va a ser igual a que al mismo vector en eh, la, la posición pivote listo ahí ya. Ahora vamos a poner que el vector en su posición del pivote más 1 tiene que ser igual a lo que tiene guardado nuestro pivote, en nuestro punto central. Sacamos del if, salimos del if y decimos
más para ir completando. Acá nos olvidamos de incrementar la posición del pivote. Cada vez que ir más, más. Bien. Esa sería la primera parte. Continuamos. Con esto acaba este primer while. Vamos ahora a trabajar con el segundo. Necesitaríamos dos. Y comienza de la siguiente manera. Este hemos hecho a la derecha. Uno sería similar, pero para la izquierda. Entonces, ahora J, que va a ser la otra parte del vector, vamos a decir que va a ser igual a la posición del pivote menos 1. Como el I era en la posición más 1, el otro va a estar en la posición menos 1. Entonces vamos a poner nuestro while para empezar a buscar. While, decimos que mientras sea J mayor o igual a la posición inicial, entonces preguntamos si J es mayor, no, perdón, el vector en su posición J es mayor al pivote que tienen el vector, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el vector en su posición pivote, va a ser igual a lo que tiene el vector en su posición J. Luego pasamos a que el vector en su posición J va a ser igual al intercambiamos la B pivote, cambia con la BJ, BJ va a cambiar con el pivote dos pivote menos 1. Este va a ir retrocediendo hacia atrás. Listo. Luego vamos a decir que la posición, no, me faltó, que entonces ponemos el vector, su posición pivote menos 1 va a ser igual al elemento que sacamos afuera, igual al pivote. Y con eso tenemos lo siguiente. Vamos a ver aquí abajo, vamos a ir a incrementar, a decrementar en este caso la posición del pivote con 2 metros. Y empezamos a contar.
y luego tenemos que decrementar en nuestro j. Bien, entonces el que está con la variable i va a ir hacia la izquierda, este va a ir hacia la derecha, derecha, izquierda. Después de hacer esos while, lo que toca realizar es que podemos llamarla la misma función. Podemos ordenar, entre paréntesis, montamos el vector. Entonces vamos a mandar primero, vamos a mandar el vector. Vamos a poner n, n, y aquí está, damos el n, el vector, ahora la posición inicial, que la vamos a llamar como post-ini, cuarto elemento ponemos que es el posición pivote menos 1. Entonces acá pues, con esto ordenamos hacia la izquierda, ahora vamos a ordenar a la derecha. Misma función n, de n, en este caso va a ser la posición del pivote mayor a 1 y la posición final. Bien. Con eso ya quedaría la función. Ahora lo que nos queda es llamarla. Listo. Con eso, ahora lo que nosotros nos toca hacer es directamente llamar a la función ordenar. Mandamos el número n primeramente, luego mandamos el vector, luego la posición inicial, posición
inicial, como pide acá, y luego la posición. En esto la posición inicial equivale a 0 y la posición entonces tenemos la posición inicial que empieza a 0 y la posición final que, que termina en n. Listo, con eso ya deberíamos poder verlo. A ver, no me está recibiendo este. No sé si hay algún problema con ese tipo de llamadas, porque no es correcto. Bien, vamos a descansar unos 15 minutitos hasta las y 50, mientras yo voy a ver cómo corregir esta primera parte de acá con Quicksort y ver que funcione realmente correctamente.
Ok, entonces revisamos. Aquí la llamada de la función ya está correcto. Entonces aquí hay algo más que no me está dando bien. Acá solamente es colocar el nombre de la variable. Ya pues estoy siguiendo el, el corchete. Ya debería poder funcionar. La línea 9 N. Me dice que acá un parámetro fuera la función. Ah, ya, por la letra N. Voy a quitar la N de acá. Y me salen más errores. Ya, vamos a rehacerlo en este algoritmo porque no lo está agarrando bien. Vamos a partirlo en tres partes para que sea más entendible. Ya. Lo único que vamos a hacer es acá, vamos a quitar esta de acá. Eh, vamos a borrar todo. Voy a borrar esto. El, mostrar el vector, llamar función, esto sí lo vamos a borrar también. Ok, vamos a crear unas cuantas variables primero, antes de poder trabajar. Ya, ok. Vamos a poner una int, vector, la variable, tamaño n, n mayor. Vamos a llamar a n para que cargue ese. Vamos a hacerlo así. Primero, vamos a pedir a nuestro usuario que ingrese cantidad de datos o tamaño del array. Vamos a poner ahí, tamaño del array. Tamaño del array. Y en sein vamos a indicar que vamos a guardarlo en list. Y luego vamos a poner un int donde vamos a poner nuestro vector en la posición con la cantidad de datos de n y nuestro contador que tenemos aquí en estos dos. Entonces vamos a ver si esto está funcionando. N mayúscula, N minúscula, N mayúscula, N mayúscula. Tamaño del array, digamos 7. Y ahí ya nos da el array sin orden. Bien. Ok, ya tenemos esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una función que le vamos a llamar swap, que va a ser para intercambiar datos solamente. Entonces, hacer tipo void swap, va a ser el nombre. Y vamos a pedir qué cosa? Un int, el array, o sea que es
el arreglo, o vamos a necesitar un int, las posiciones 1, que es la posición inicial, y también la posición 2, que sería la posición final. Dentro de esto vamos a crear una variable temporal, temp, punto y coma. Eso para poder usarlo. Y como solo es intercambio, vamos a poner que temp va a ser igual a lo que tenga el array en la posición 1. Luego pongo que el array en la posición 1 va a ser igual al mismo array, pero en la posición 2. Y decimos que pues que el array en la posición 2 va a ser igual a lo que tiene la variable temporal. Con eso solamente hemos intercambiado datos, nada más. Por decir 83, 86 no se ordenan, pero 86 y 77 sí se ordenan. Entonces hago el cambio de lugar. En estas vamos a crear una segunda parte donde vamos a hacer una función de tipo entero, int, que nos va a devolver un valor. Vamos a llamar esta partición. ¿Ya? Esta función nos va a ayudar a dividir a nuestro array en dos partes, como habíamos visto hace un momento en la imagen. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? El array. Vamos a necesitar el array. Vamos a necesitar un valor bajo, un valor alto, y el pivote, int pivot. ¿Ya? Son los elementos para ordenar. El valor alto, el valor bajo y el pivote. Vamos a declarar que i primero va a ser igual a mi valor bajo. Y también int j, que va a ser mi segundo ciclo para revisar, también va a tener un valor bajo al comenzar. Luego de eso vamos a poner un while. ¿Para qué? Que nos diga mientras i sea menor o igual al valor alto, entonces voy a poner un if y voy a hacer este cambio de acá. Voy a poner si array en la posición i es mayor al pivote. Entonces aquí estoy recogiendo el valor del pivote y lo estoy comparando con el elemento que está en el array. Si eso es cierto, entonces voy a poner que incrementar mi contador i. Pero si es falso, con else, lo que voy a hacer es llamar a la función swap, que la hemos hecho hacia la parte de arriba. Vamos a mandar el array i y j. Vamos a mandar tres datos, punto y coma. Vamos a aumentar el valor de i y vamos a aumentar el valor de j. Y nada más. Y cuando termina todo el ciclo, vamos a devolver el valor de j menos 1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es que voy a retroceder en el elemento que ya ha sido ordenado. Bien, ahora vamos con la última parte, que sería el quicksort, o sea, el que manda
toda la información para poderse eh, poder ordenarse. Entonces ponemos void y le vamos a poner nombre quick sort, así. ¿Y qué va a recibir? Va a recibir el array, va a recibir el valor bajo, va a recibir el valor alto, nada más, tres datos principales. ¿Y qué es lo que va a hacer? Primero va a preguntar lo siguiente. Va a preguntar si el valor bajo es menor al valor alto. ¿Ya? Para confirmar eso. Si eso es verdad, vamos a colocar lo siguiente. Voy a crear una variable pivote. Va a ser igual al array en su posición alta. El valor más grande. Y luego voy a necesitar conocer también la posición. Y posición es igual a la partición, a lo que hemos hecho hace un momento, partición, y le mandamos los datos que pide. Le mandamos el array, le mandamos el valor bajo, el valor alto y el pivote. Una vez que hace eso, va a empezar a llamarse a sí mismo quick sort, va a mandarse el arreglo a sí mismo, el valor bajo y la posición -1, porque es del centro, 1 menos. También va a volver a llamar con lo mismo, con el quick sort, el array, la posición +1, y el valor alto. Ahí. Ya. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es llamar a la función. La función se llama quick. Quick sort. Y vamos a mandar el vector. Mandamos 0. Y la posición n -1. Entonces vamos a probar ahora. Vamos a run. Este. Ahora sí. Me falta el punto y coma. Donde, aquí. Ahora sí. Tamaño del array, digamos tamaño 6. Y acá ya lo termino ordenando. Fíjense. 77 y así. Le voy a dar otro tamaño. Por ejemplo, un tamaño de 15. Entonces ahí está el array y acá ya lo ha ordenado. Un array un poco más grande, tal vez. Un tamaño 20. Aquí está el array. Y acá empieza a ordenarse. Y listo, ya está. Este sería el ordenamiento quicksort, ¿no? Este de acá principalmente es el quicksort, ¿ya? Porque se llama a diferentes funciones. Primero llama a esta función. Esta función llama a esta de acá como en cadenita.
termina de hacer, devuelve los valores, este termina de trabajar, devuelve, deja trabajar a este, termina y trabaja este, y otra vez utiliza esta función que llama a esta, y luego llama a esta, termina, deja trabajar acá, termina, deja trabajar, termina, y otra vez, y así varias veces hasta completar todo el array. Eso es lo que se conoce como, en la programación se conoce como la recursividad. Cuando una función se llama a sí misma las veces que crea necesario. Y eso es lo que pasa acá. Está aquí y es la función que hemos creado. O sea, la función se llama dentro de la función. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Una. Bien. Vamos a ir con uno de los últimos métodos de ordenamiento, que es el merge sort. El, el merge sort, que es uno de los métodos de ordenamiento que también se suele utilizar mucho, lo que hace es tener que, ¿cómo decir? Tener que destruir al array en partes más pequeñas, como elementos totalmente simples, e ir agarrando combinaciones de dos e ir acomodándolo. Aquí ya está haciendo lo mismo. Y acá, ahora, va combinando valores y va ordenando, fijándose quién es el primero, quién es el segundo y así. Y aquí ya va buscando entre uno y otro cuál es el mayor y cuál es el y ya lo va acomodando. Listo. Bien, entonces, esta es la forma en la que maneja el merge sort, o también conocido como ordenamiento por mezcla, que es uno de los caminos que se suelen utilizar. Bien, voy a guardar este de acá,
este es el método de ordenación Quicksort o ordenamiento rápido. Una vez al Classroom. Y con esto bien, hacemos el último ejercicio. Entonces, para poderlo trabajar. Bien, ejercicio número 21 es el método de ordenación Merge Sort o conocido también ordenamiento por mezcla. Entonces, método de ordenación Merge Sort o ordenamiento por mezcla. Bien, entonces vamos a borrar todo esto de acá. Estas funciones son solamente del Quicksort, así que los vamos a borrar y vamos a trabajar acá. Bien, entonces vamos a utilizar la función que se llama en este caso merge sort. Así se va a llamar nuestra función. Vamos a necesitar de los mismos elementos del vector de la posición inicial y del tamaño -1. Son los tres datos que necesitamos. ¿Cómo comenzamos ahora a utilizar el merge sort? Lo primero que vamos a hacer es cómo separarlo todo en cosas mucho más pequeñas, ¿ya? Una mezcla. Entonces vamos a poner un void y vamos a ponerle de nombre merge sort o merge nomás directamente, que es la mezcla, donde vamos a recibir el array. Vamos a recibir diferentes elementos: P, elemento Q, elemento L. Entonces, ¿cómo comenzamos haciendo esto? Vamos a crear diferentes variables. Entonces eh, vamos a crear una variable n1 que va a ser igual a q menos p más 1. Estamos generando números que se puedan mezclar, ¿no?
y también un int n2 que va a ser r menos q. Vamos a crear dos elementos, un int, un array que se llama L, que tiene la cantidad de datos de N1, y otro array que se llama M, que tiene la cantidad de datos de N2. Entonces hemos dividido en dos ya la primera parte en nuestro array grandote. Ahora vamos a indicar lo siguiente. Con un for, vamos a decir int i igual a 0 hasta un int n, bueno, i menor a n1 y más. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir L sub i en la posición i va a ser igual a lo que tenga el array en su posición p más i. La posición p más i. Y lo mismo para el siguiente. Otro for, un int j igual a 0, int j menor a n2, j más. Y vamos a indicar que cada elemento que tiene m, en su posición j, va a ser igual a lo que tenga quien el array en su posición q más 1, q más 1 más j. Bien, ya está la primera mezcla, comenzamos con la segunda mezcla. Entonces vamos a crear otra, un int. Vamos a crear contadores, int y j, k. Y vamos a inicializar i igual a 0, j igual a 0, q igual a p. Listo. Ahora vamos a empezar a decidir dónde y cómo se van a empezar a mezclar. Entonces vamos a poner un while donde vamos a indicar si i es menor a n1 y al mismo tiempo j es menor a n2. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, va a pasar que lo siguiente. Vamos a hacer una pregunta. Si i de L en posición I es menor o igual a M en la posición J, entonces voy a poner un array y voy a intercambiar valores con K. Igual
L sub I. Y digo I más más. Ahora, ¿qué pasa si no sucede? Esto es lo que nos pide acá. Esto de acá. Entonces vamos a hacer un caso contrario. Else, ¿qué pasaría? Que el array en la posición de K no va a cambiar con M. Bueno, en este caso, no va a cambiar con M, sino va a cambiar con M. Con L, sino con M. En la posición J. Listo. Y ahora vamos a empezar a decidir, ¿no? Por el uno o por el otro. Entonces aquí vamos a poner mientras, un while, y sea menor a n-1, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los intercambios. El array con la posición K va a ser igual a L en la posición I más listo, el intercambio. Y si no sucede esto, entonces vamos a pasar con el siguiente de acá. Con while, en este caso decimos que J tiene que ser menor a N2. Y hacemos el cambio. El array en la posición K va a ser igual a lo que tiene M en su posición J. J más y K más. Y ahora vamos a usar el merge, o sea, el que en realidad va a dar la instrucción de cómo tener que desordenar y volver a ordenar todo. Vamos a crear una función que se llama void merge, donde va a recibir un array vamos a pedir acá una R. Bien, entonces vamos a preguntar entonces aquí si el valor del más alto es menor a R, que sería el L es el menor bajo y el menor alto, si no me equivoco.
Cuando hacemos esta comparación, vamos a indicar que vamos a crear una variable nueva, int m en este caso, y le vamos a decir que hace a la L más al valor pequeño más el valor alto menos 1 dividido entre eso, ¿ya? Y se va a llamar a sí mismo primero, merge sort, y vamos a cargar el array, indicamos el punto inicial y le indicamos el valor final, m. Y r, no nos olvidemos. LM está bien ahí. Y cuando termina esto se va a volver a llamar merge sort. Va a mandar el array m, que va a ser el valor del pivote, más 1 hasta r. Y no nos olvidemos mezclar las merge, array, l, m, r. Listo. Con estas serían las funciones que necesita, que son dos, a diferencia de Quicksort, que eran tres. Por ejemplo, yo quiero un array de tamaño. Uy, uy, me pasó algo acá. Aquí. No, es insta, por demás. Vale. Esto no está entre paréntesis, pero sí. Damos al tamaño del array, digamos 5. Segmentación fallida. No se pudo realizar. Entonces, de nuevo, digamos eh, segmentación fallida. Algo pasó. 4. Que llega hasta acá y esto no lo está mostrando. Ya. Este es el algoritmo de merge sort, pero no sé por qué no está aquí en el array. Tendrá que ver algo con el compilador de la página, porque esto sí se funciona de esta manera. Bien, vamos a terminar por acá. Este sería el último ejercicio que vamos a hacer. Ya no tenemos más clases, vamos a tener las 5 clases. Termino de grabar la pantalla y la subo al Classroom para que lo puedas revisar ahí. Ya, entonces estoy cargando este ejercicio en Classroom, sería todo. Hannah. ¿Ok? Se está terminando